Buenas noches, queridos vecinos de Brea. Feliz Triduo Pascual de la Semana Santa que hemos empezado a celebrar esta tarde con la celebración de la Misa de la Cena del Señor. He querido también prepararos esta meditación, esta pequeña plática, para que profundicemos juntos en esta hora santa, en esta hora amarga, para acompañar a Jesús en su sufrimiento, momentos antes de ser prendido por las autoridades. Todos sabemos que las circunstancias que vivimos nos han obligado a vivir esta Semana Santa de forma especial. No hemos podido preparar el monumento, no hemos podido acudir a la iglesia para rezar, pero lo podemos hacer desde nuestras casas. Y Jesús, que comprende perfectamente toda esta situación que nos supera, lo entiende perfectamente y sabe que cuando uno o dos de nosotros nos reunimos en su nombre, Él también está presente en medio de nosotros. Y está presente más allá de los muros de nuestra parroquia. De tal forma que este rato de oración y de contemplación, pues también nos sentimos cerca de Jesús, porque Él nos acompaña. Esta hora santa nos recuerda justo el momento en el que Jesús parte con sus discípulos al huerto de Getsemaní, un lugar solitario lleno de olivos que se encontraba fuera de la ciudad de Jerusalén. También nosotros queremos acompañar al Señor en estas horas amargas antes de su pasión. Y del mismo modo que Él fue al huerto de Getsemaní para rezar en compañía con sus discípulos, también nosotros queremos aprovechar para orar a Dios, para acompañarle en estas horas de sufrimiento que también nosotros queremos hacer nuestras. Voy a empezar leyendo el pasaje del Evangelio según San Mateo en el capítulo 26. Concretamente, a partir del versículo 36 se empieza a leer este momento que conmemoramos ahora. Dice así: Entonces llega Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dice a los discípulos: Sentaos aquí mientras me voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a sentir angustia. Entonces les dice: Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra, mientras oraba diciendo: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no sea tal como yo quiero, sino como quieres tú. Vuelve junto a sus discípulos y los encuentra dormidos. Entonces le dice a Pedro: ¿Ni siquiera habéis sido capaces de velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no es posible que esto pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Al volver los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño, y dejándolos, se apartó una vez más y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Finalmente,
va junto a sus discípulos y les dice: «Ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar». Pues es el pasaje del Evangelio que nos recuerda el momento que ahora vivimos, esta hora santa, acompañando a Jesús desde la distancia de nuestras casas, acompañándole en el monumento, acompañándole en el sagrario. Ese es el sentido que tiene el monumento. Es un monumento al amor de Dios que empieza a sufrir en esta hora amarga por la salvación de los hombres. Si adornamos el monumento todos los años con esmero, si ponemos flores, si ponemos el signo del pan y de las uvas, si ponemos telas, es porque al final queremos reconocer ese sufrimiento de Jesús por nosotros y queremos corresponder con generosidad con ese signo del monumento que, si bien no hemos podido hacer este año, también lo podemos ofrecer a Dios. No le hemos hecho un monumento en la parroquia, pero le podemos hacer un monumento en cada una de nuestras casas, con nuestra forma de rezar y de acompañarle. Una de las primeras cosas que dice el Señor a sus discípulos es: «Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos conmigo y orad». El Señor quiere que participemos también nosotros en la redención. Quedaos conmigo y orad. Dios se sirve de nuestra oración para hacer obras grandes. Somos muy poquita cosa, pero quiere que aportemos nuestro grano de arena. Con nuestra oración y nuestros sufrimientos podemos ser corredentores con Cristo. De esta situación podemos aprender a valorar todavía más la oración. Qué importante y qué bueno sería que vivamos este confinamiento con el propósito de tener especialmente presente a Dios. Y no solo para estos días concretos de la Semana Santa, sino siempre. Podemos pedirle al Señor en esta noche que nos dé la capacidad de evitar la tentación del aburguesamiento o de la comodidad. Ahora que no estamos sometidos al horario de siempre, quizás sea un poco más difícil dedicar unos minutos a hablar con Dios. Puedo imaginar la variadísima cantidad de situaciones en las que podemos encontrarnos. Unos estarán en su casa relativamente solos, otros estarán en compañía de la familia, con los hijos, las comidas, preparar la cena. En medio de esas circunstancias también tenemos que saber dedicarle tiempo a Dios. Es verdad que muchas veces las ocupaciones del hogar nos quitan mucho tiempo y nos agobian, pero
merece la pena hacer el esfuerzo de dedicar al Señor unos minutos para hablar con Él, para comentarle nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestro deseo de volver a juntarnos con la familia, de compartir una comida o una cena, de celebrar este cumpleaños que no hemos podido celebrar durante el confinamiento. En fin, podemos contarle cantidad y cantidad de cosas que experimentamos y que sentimos en lo más profundo de nuestro corazón. Precisamente la oración está para desahogarnos en el Señor, para apoyarnos en Él, para que la carga que solemos llevar todos los días, pues no la llevemos solos, sino que aprendamos a ponerlas también en manos del Señor. Y la oración tiene ese poder. La oración tiene la capacidad de quitarnos parte del peso que solemos sostener durante la semana. Cuando Jesús va al huerto de Getsemaní para hablar con su Padre, se está quitando parte del peso del sufrimiento de la pasión y muerte. Fijaros que algunos de los evangelistas indican que en cuanto Jesús rezó en el huerto de Getsemaní, una legión del ejército celestial le servía. También nosotros, cuando rezamos, podemos experimentar parte de esa paz que el Señor nos concede y que difumina un poco las responsabilidades, los trabajos, las obligaciones, las preocupaciones que tenemos en nuestra cabeza. Con esa paz parece que nos quitamos gran parte del peso. Sobre todo porque empezamos a ser conscientes de que Dios lleva las riendas de nuestra vida y por tanto eso nos da mucha paz, nos da mucha tranquilidad. Esa es la eficacia que tiene la oración. Y por eso nosotros en esta noche queremos acompañar también al Señor y rezar con Él. Por tanto, le pedimos a Jesús que evite, pues, la pereza, el aburguesamiento, la comodidad, todo aquello que evita que le dediquemos unos minutos al día para estar con Él. No habéis sido capaces de orar siquiera una hora, dice Jesús a sus discípulos. No podemos permitir que nos durmamos. Porque si los discípulos se durmieron, no solo era por el cansancio, sino por la enfermedad del pecado que no les dejó darse cuenta de el sufrimiento de su Señor. Por eso, una de las primeras verdades que sacamos de este rato de oración y de hora santa desde nuestras casas es la importancia de la oración, la importancia del silencio. El Papa Pablo VI, en una ocasión, dijo: Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros, que estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto,
tantas voces. Silencio de Nazaret, enséñanos a orar. Terminaba el Papa Pablo VI en una de sus homilías. Y es verdad. Hemos de amar el silencio como una oportunidad que nos ayuda a entablar un diálogo con Dios, a tener un trato profundo con Él. Hace algún tiempo leí Niebla de Miguel de Unamuno, un libro pues muy interesante porque hay muchas notas autobiográficas del autor. Y en una ocasión, creo recordar, uno de los primeros capítulos del libro, Miguel de Unamuno recoge un lema muy antiguo en latín que dice así: Nihil volitum nisi praecognitum, que significa nada se puede desear, nada se puede amar si antes no es previamente conocido. Conocer a Dios y tratarlo en profundidad a través de la oración es amarlo más. De tal forma que quien no reza, quien no habla con Dios, quien no acude a los sacramentos, se puede decir que no conoce a Dios. No conoce cuáles son sus sentimientos. No ha aprendido a escuchar su voz. Todo esto nos lo da la oración. Y por eso es muy importante que incluso desde el confinamiento de nuestros hogares aprendamos a hablar con Él. Decía Juan Pablo II en una de sus encíclicas: es importante que lo que nos propongamos con la ayuda de Dios esté fundado en la oración. El nuestro es un tiempo de continuo movimiento que desemboca en el activismo, con el riesgo fácil de hacer por hacer. Tenemos que resistir a esta tentación buscando ser antes que hacer. Efectivamente, más importante que el hacer es el ser. ¿Y cuál es nuestro ser? Nuestro ser es ser hijos de Dios. Y eso se tiene que notar en nuestras obras, entre las que se encuentra como prioridad, o se debe encontrar como prioridad, la oración. Continuemos un poquito el relato del Evangelio que hemos escuchado. La oración evita la tentación. Jesús dice a sus discípulos: orad para no caer en la tentación. Es decir, la oración no solo nos une más íntimamente al Señor, la oración no solo nos permite conocerle más y amarle más. Con la oración somos apartados del mal, somos alejados del diablo. Al final, la oración es como si nuestra alma estuviera cercada por una pared. Es la muralla de la vida interior que hace que todas las tentaciones sean rechazadas.
Al final, con la oración, como que nos construimos un castillo que evita pues que el ladrón pueda entrar. Nuevamente Jesús le pide al Padre que, si es posible, sea librado del trance del dolor, pero que ante todo se cumpla su voluntad. Hágase tu voluntad, dice Jesús. Esta es la resolución de los que quieren a Dios. Ese hágase tu voluntad es el sello de la libertad y la humildad. Lo escuchamos también por boca de María en el momento de la anunciación del ángel. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese hágase tu voluntad puede sonar a esclavitud, pero nada más lejos de la realidad. El hágase tu voluntad de Jesús en el huerto de Getsemaní es obediencia filial al Padre, pero es también libertad plena, porque Él cumple aquello para lo cual fue enviado al mundo. María igualmente dice, he aquí la esclava del Señor. Pero curiosamente, no es esclavitud en sentido de servidumbre, es esclavitud de libertad. Porque cumplir la voluntad del Padre, aunque muchas veces nos cueste, aunque muchas veces no lo entendamos, es ser más libres. Cumplimos aquello para lo cual fuimos creados, y eso hace que nuestra libertad crezca enormemente. Muchas veces el mundo habla de libertad. Yo quiero hacer esto, yo quiero conseguir lo otro, yo quiero ser, yo quiero hacer. Pero al final utilizan la libertad y terminan siendo esclavas de las pasiones. Esclavos del dinero, esclavos del placer, esclavos del yo, esclavos del yo, me, mí, conmigo. Y al final no es libertad, sino libertinaje. La esclavitud del cumplimiento de la voluntad de Dios no es esclavitud, es libertad, es felicidad plena, es compromiso por una vida de bien y de verdad. Pero de las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní, también tenemos que aprender a rezar, porque muchas veces pensamos que la oración, pues eso, es cumplir lo que yo quiero. Que Dios me dé lo que yo quiero tener, que las cosas salgan como yo creo que deben salir, que se haga solo mi voluntad, que se cumplan solo mis deseos, que se pongan en práctica solo mis comodidades. Cuando rezamos así, el primer error que cometemos es yo. Ese mío, mío, mío. Cuando lo propio de la oración, lo propio del diálogo con Dios, es decir el tú de Dios. Si sé que tú eres el Dios vivo y verdadero, si sé que tú eres infinitamente bondadoso y misericordioso, si sé que tú quieres con locura a tus hijos y lo has hecho todo por ellos, si sé que a pesar de nuestra infidelidad nunca nos has abandonado, entonces confío en ti. Tiene que desaparecer el yo
y tiene que mostrarse solo el tú de Dios. Quizá ese es el sentido que tengan aquellas otras palabras que Jesús dijo en otra ocasión. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué dijo Jesús aquello? Porque el niño encarna la fe. El niño va con confianza plena de la mano de sus padres y muchas veces lo hace sin saber a dónde va, ni sin saber el camino por donde va. Fijaros que el niño vive con una ignorancia casi absoluta. Pero lo realmente importante es que confía en sus padres. Sabe que su madre es buena. Sabe que su padre es bueno. Y eso le basta. Igualmente nosotros en nuestra vida sabemos perfectamente que Dios es bueno, que nos quiere, que ha dado la vida por nosotros, que no nos abandona. Hemos de confiar plenamente en Él. Muchas veces no sabemos el camino, no sabemos lo que ocurrirá mañana, tampoco sabemos cómo va a evolucionar todo este tema de la pandemia. Pero si vamos de la mano de Dios, nada hemos de temer. Nada. No comprendo por qué sucede esto, qué sentido tiene este dolor, por qué tantas muertes, por qué tanta inseguridad, hasta cuándo. Muchas veces escucharemos estas preguntas en la sociedad, en los hombres, especialmente ante esta situación del coronavirus. Nosotros, que no somos mejores que nadie, pues muchas veces tampoco tenemos respuesta a estas preguntas. Pero hay que confiar en Dios porque Él es bueno. Y nos quiere más que el amor de todas las madres del mundo juntas. Y Dios, que contempla al mismo tiempo el pasado, el presente y el futuro, sabe mucho más que nosotros que somos pobres criaturas. Continuemos un poquito con el relato de la oración de Jesús en el huerto. Dice: si puede ser, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga tal como yo quiero, sino como tú quieres. En la oración, el tú de Dios es lo más importante. Y solo Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y lo que nos conviene. Poco a poco eso lo vamos aprendiendo en la oración. Vamos aprendiendo a no pedir lo que nos interesa, sino lo que nos conviene, lo que es bueno para nuestra alma, lo que Dios quiere para nosotros. La oración tiene la capacidad de ayudarnos gradualmente a pedir lo realmente importante. Pero avanzando en el relato, también aprendemos a contemplar ese sufrimiento tan extremo de Jesús. Sabemos que ya en el huerto de Getsemaní Jesús es consciente de que va a ser condenado en la cruz. Es consciente de que va a tener que cargar él solo con el peso de los pecados de la humanidad. Y por eso Jesús siente el alma triste, siente una gran angustia. En aquel momento vemos cómo Jesús suda sangre. Los médicos dicen que cuando una persona suda sangre se debe a un gran sufrimiento interior.
a un gran sufrimiento psicológico y moral. Y es que Jesús sabía que el camino del Calvario que tenía que recorrer era un camino de tormento físico y moral muy grande. De esto también podemos extraer cómo el sufrimiento de los hombres se comprende, o se empieza a comprender por lo menos, a la luz del sufrimiento de Dios. Porque muchas veces escuchamos que Dios es impasible al sufrimiento de los hombres. Que todo esto que nos está pasando, por ejemplo, con el coronavirus, Dios, pues, ni le va ni le viene. Mira desde la distancia, pues, todo lo que nos pasa. No es verdad. Dios quiere el bien para todos los hombres. Y Él, mejor que nadie, comprende nuestro sufrimiento porque lo vivió en su propia carne. No debemos olvidar que el sufrimiento de Jesús es un sufrimiento que no se puede comparar al de ningún otro. No hay nadie que haya sufrido tanto como Él. Su sufrimiento en la cruz es una prueba evidente de que Jesús ha sufrido más que nadie. Y por eso no es indiferente. No es que nos mire desde la lejanía. Él, precisamente en estos momentos, sufre con nosotros, sufre con la humanidad, comparte nuestro dolor. Pero al mismo tiempo nos dice que no tengamos miedo, que confiemos en Él, porque Él permanece a nuestro lado todos los días, hasta el fin del mundo. Pues aprovechemos en esta hora santa para participar de ese sufrimiento de Jesús, para pedir por toda la humanidad, por la conversión de los pecadores, por la conversión de todos los hombres. Toda esta situación puede servir para que mucha gente cambie a mejor. Debemos de tener esa esperanza. Y yo estoy seguro de que hará pensar a mucha gente todo esto que estamos viviendo. Hay que rezar mucho para que ese sufrimiento y ese dolor termine ya. Pero también para que todo ese sufrimiento y dolor que estamos experimentando y que viven muchos hombres, muchas mujeres, muchos ancianos, muchos niños, no caiga en saco roto. Sea una oportunidad de cambio y de conversión del corazón, de conversión de la humanidad y de una humanidad que a lo mejor en estos últimos tiempos se ha olvidado de Dios, se ha olvidado de su amor, se ha olvidado de su misericordia. Y quizá lo que le conviene a la humanidad con esto es volver a recuperar el rumbo, volver a caminar por sendero seguro, por el sendero del bien. Pues desearos a todos que paséis un feliz triduo pascual. Rezo por todas las familias y por todos los hogares, por todos los habitantes de nuestro querido pueblo. Y rezo también para que estos días acompañemos realmente a Jesús en su camino del Calvario. Comprenderemos entonces que todo el sufrimiento que experimentamos y todo el sufrimiento que contemplamos en la cruz terminará con la alegría de la resurrección, terminará con la alegría de saber que esto solo es un periodo
que terminará tarde o temprano, pudiendo rehacer nuestras vidas, retomar nuestras relaciones, retomar nuestras amistades, pero con un ingrediente distinto, con el ingrediente del amor de Dios, que realmente tiene que transformar nuestra vida, con el ingrediente de la caridad al prójimo, del tomarnos en serio la dignidad de los demás, la riqueza de los demás. Aunque muchas veces no pensemos igual, hemos de querer a quien tenemos delante y hemos de rezar por él y de ayudarle y servirle en lo que podamos. Esa es la caridad cristiana. En eso tienen que notar que somos hijos de Dios. Pues desearos una hora santa realmente santa y unos días de Semana Santa buenos, donde aprovechemos para darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado.